Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Vamos con otra noticia de actualidad, que tiene que ver también con el misterio, pero por supuesto desde la ciencia. Esta noticia, sin embargo, para entenderla tenemos que remontarnos hasta el 2014. Entonces muchos dirán, oye, ¿no decías que era de actualidad? Tranquilo, muchacho, tranquilo. Estamos hablando que el 8 de enero de 2014 se observó la caída de un objeto incandescente, que podía haber pasado por tantos bólidos que de cuando en cuando entran en fricción con nuestra atmósfera y se deshacen o caen en algún lugar y pues son medianamente normalitos. En este caso, los científicos de Estados Unidos monitorearon a dónde llegaba ese objeto y llegaron a la conclusión de que había, finalizado su trayecto en un punto del Océano Pacífico. Se realizó una recuperación de los restos. Al final, lo que recuperaron fueron una serie de esférulas. 57 de ellos terminaron siendo analizadas. Y Avi Loeb, el astrofísico famoso que ya había postulado antes, que por ejemplo el denominado como Oumuamua, este objeto pues extraño que realizaba al parecer cambios en su velocidad, que tenía un brillo muy singular y una forma aplanada que parecía poco natural, Avi Loeb, ganándose la risa burlona y la crítica de muchos que más que científicos son religiosos del escepticismo, por decirlo así, la nueva religión laica del escepticismo. Pues él dijo, esto para mí es un objeto interestelar, y no solo interestelar, sino que me da la impresión de que es plenamente artificial. Quizás es otra civilización que nos está observando, nos está visitando, ya sea que esto sea un ingenio tripulado o probablemente un ingenio no tripulado. Entonces, bueno, esto quedó para, como una hipótesis desdeñada por muchos, pero en el gran público quedó. Y ahora Avi Loeb nuevamente comenta que esto que se ha encontrado, estas esférulas, están compuestas ni más ni menos que de uranio. Es decir, eso indica que no tiene su origen en el sistema solar. De por sí ya es interestelar, se acerca entonces a Oumuamua, pero la escandalosa proporción de uranio también podría indicar desde su punto de vista que se trata de algo, un resto de alguna tecnología, de algo artificial y evidentemente no creada por humanos y ni siquiera en el sistema solar. Este objeto se ha dado en denominar como IM-1 y al 99,999%, según el propio Avi Loeb, ya está confirmado que se trata del primer meteorito, vamos a ponerle así, interestelar reconocido por la ciencia. ¿Qué es lo interesante? Su gran resistencia al calor y la velocidad a la que cayó en la Tierra. Se calcula que en ese mes de enero del 2014, cuando este objeto cayó, alcanzó una velocidad de impacto hacia la Tierra de unos 45 kilómetros por segundo, al menos hasta que estaba a una elevación de unos 17 kilómetros sobre su tumba final, el Océano Pacífico, y por lo tanto su resistencia material debe haber sido más dura que la de otras 272 rocas espaciales documentadas catalogadas por la NASA. Muchas de ellas de hierro, que es algo bastante común, pero como digo, esta está hecha de uranio en gran medida, y todos esos detalles dan a entender que se trata de un objeto interestelar y artificial. Bueno, la cuestión con esto es que van a seguir las investigaciones, van a seguir los, estudios, y un dato más, no es que solo sea un objeto de uranio y punto, sino que la concentración de uranio es casi 1000 veces más abundante que el valor estándar del sistema solar. Ese es quizá el dato más sorprendente, aparte de temas como la velocidad y la dureza. Esperemos que se nos diga, que salga al gran público, qué es lo que se saca de estas esférulas, de ese objeto que ya no podemos saber en definitiva qué era como material tecnológico, si eso se trataba, si servía para algún propósito en particular, si era el resto de una nave o de otra cosa, quién sabe, de otra civilización, pero por lo menos queda la evidencia de que tan natural no parecía ser.
Pasando a otros temas que también son de actualidad, porque esto lo estoy grabando el día 30 de agosto de 2023. Quizá, bueno, en Radio Arequipa Internacional sí lo vayan a escuchar hoy por la noche, pero en Estación Lamas es claro que lo escucharán el sábado, en Imperial 12 el domingo. Igual no deja de ser de actualidad, aunque estoy seguro que muchas noticias encontrarán, sobre todo lo acontecido en Apurímac, desarrollo en siguientes horas o días. Ahora bien, ¿cuál es la noticia? Más que una noticia, es una efeméride, pero tiene que ver con temas de cultura, temas incluso de enigmas, ¿no? Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima en, digamos, los lugares de los que es patrona: el Perú, la América toda y las Islas Filipinas, antigua también posesión del Imperio Español, donde además tiene muchas personas que acuden a los santuarios en su honor, y el nombre de Santa Rosa de Lima en realidad, cuyo verdadero nombre en realidad era Isabel Flores de Oliva, está plasmado en muchas geografías del mundo donde pues hay cierta presencia de cristianismo católico. Es sin duda uno de los personajes históricos peruanos más reconocidos a nivel mundial y no ha estado exenta de polémica, por supuesto. ¿Por qué? Principalmente porque se suele cometer un grave error, y no solo con ella, sino con multitud de personajes históricos. Ustedes habrán escuchado cuando se cataloga desde las ideologías y pensamientos y temperamentos actuales asuntos como que, fulano de tal del siglo II antes de Cristo o del siglo XVI eran machistas, eran misóginos, eran unos retrógradas. Cosas así he escuchado en realidad, y son tonterías, no porque lo que hayan hecho haya estado bien o mal, sino porque estamos juzgándolos con los puntos de vista, que también pueden cambiar a futuro, nada es permanente, bueno, pero de nuestro tiempo, del siglo XXI, donde consideramos que ciertas cosas no son permisibles o directamente no entran dentro de lo normal y equilibrado. Y eso es lo que pasa con Santa Rosa, sobre todo cuando se habla de uno de los temas más enigmáticos, vamos a llamarle así, de su vida. Y es cuando hablamos no solo de sus milagros, no solo de otras cuestiones, sino de los llamados matrimonios místicos o desposorios místicos. ¿De qué se trata esto? Bueno, ustedes probablemente ya han escuchado que se habla de Santa Rosa de Lima, que ella mencionaba que en momentos de especial comunión espiritual se le aparecía el niño Jesús, no Jesús adulto, sino el niño Jesús, y que en cierta ocasión le pidió que sea su esposa. Y pues bueno, esto ha ocasionado que mucha gente piense cosas, como digo, desde la perspectiva de los siglos XX o XXI, que no son precisamente correctas. ¿Cuál era el contexto en el que vivió Santa Rosa de Lima o Isabel Flores de Oliva? Bueno, ella vivió un tiempo en Quibes, donde hasta ahora en la provincia de Canta pues está la reconstrucción de su casa, la reconstrucción incluso de espacios en los que ella utilizaba como oratorio, y dentro de esto algo muy original, que es la roca donde ella posaba su cabeza para orar. Realmente es un lugar pequeño pero bonito y bastante turístico. Y en la ciudad de Lima, en lo que fue su casa, pues después se construyó una iglesia. Ahí estaba también la huerta donde ella edificó con sus propias manos una especie como de ermita, al estilo de los primeros cristianos, pero con pajas, con cañas y posteriormente ya con adobes. Actualmente hay una pequeña reconstrucción de lo que habría sido esta, pero no es la original. ¿Qué pasó con la original y con más de media iglesia? Pues que fue destruida. Muchos dicen por progreso, yo pienso que ha habido incluso una hazaña y una verdaderamente mala intención cuando el mal llamado progreso secularista decidió abrir grandes avenidas para una ciudad como Lima. Entonces abrieron la avenida Tacna, entre otras, y curiosamente las abren en lugares donde había muchas iglesias. Qué curioso. Y así desaparecen gran parte del patrimonio católico cristiano de la ciudad de Lima. Y como digo, cortaron media iglesia de Santa Rosa, después se reconstruyó esa parte y también se volaron la parte donde estaba la antigua ermita. Debe estar ahora, si algo queda, bajo el asfalto de esa concurrida avenida. Bueno, la cuestión es que ella ahí tenía este tipo de vida. Incluso en su tiempo era bastante incomprendida. No sé, digamos, muchos llegaban a desarrollar un entendimiento adecuado de qué es lo que ella pretendía con ese sometimiento a cilicios, a cadenas,
para lograr entender un poco más los dolores por los que pasó en su pasión nuestro Señor Jesús. De hecho, esto hasta el día de hoy hay algunas pocas personas que lo practican de una manera más privada. Y bueno, entra dentro de la libertad personal. Otros podemos pensar que no es correcto o que incluso es un acto masoquista. Pero eso, como digo, es verlo desde la perspectiva del siglo XXI. Estamos hablando del siglo XVI, donde la sociedad respiraba el aire de la religiosidad. Se comenta que en Lima y otras ciudades, no han sido tampoco ajenas a esto, había un 10% de la población, por ciento más, por ciento menos, que vivía la vida religiosa en el sentido de monjas, sacerdotes, frailes de distintas órdenes, incluso algunas ya desaparecidas. Y pues habían multitud de iglesias, como digo, muchas de ellas echadas abajo por el progreso, entre comillas, secularista, y el paisaje era muy diferente. Las explicaciones principalmente eran de índole religioso, que si eso está bien o está mal, hay que verlo en el contexto de su tiempo, donde era lo disponible. Y pues Santa Rosa y también San Martín de Porres, que era su gran amigo, un confidente con el que conversaban en ese tiempo, pues qué grandes charlas habrán tenido. Yo en realidad, por un tema familiar, admiro mucho más a San Martín de Porres porque pues desde pequeño me enseñaron su historia y todo ello, y tiene auténticos prodigios, hechos de bilocación, hechos en los que San Martín de Porres se dice que fue visto en África, que fue visto en México, que en definitiva fue observado en lugares que él nunca visitó, porque él nunca abandonó tierras peruanas. Sin embargo, ahí lo veían, entre otros hechos como curaciones, como premoniciones, levitación frente al Cristo de la sala capitular del convento de Santo Domingo, donde ahora reposan los restos tanto de San Martín como de Santa Rosa de Lima. Y, como digo, quién sabe, esas experiencias místicas sí las habrán compartido y entre amigos se habrán sentido como que no era una cuestión extraña, como que estaban viviendo una auténtica comunión con el Padre de los cielos y con nuestro Señor Jesús de Nazaret. Así que ese era, como digo, el contexto. Pero ¿qué podemos sacar nosotros? Que al final quizás es lo más importante, como un aprendizaje para nuestro mundo actual. Eso sí, pues, ¿por qué era que ellos hacían lo que hacían? ¿Por qué es que ellos tenían esa fortaleza para donarse al prójimo? Porque enfocaban cada cosa de su vida a la mayor gloria de Dios. Veían a cada ser humano, sea adulto, sea anciano, sea adolescente o sea niño, como un hijo de Dios al igual que ellos, como una criatura del mismo Padre Celestial, y por ende todos estamos hermanados. Estoy seguro que de ahí y del profundo amor al Padre de los cielos surgía esa benevolencia, esa ternura que hacía que pudieran desde hacer obras de caridad hasta auténticos prodigios con incluso personas que no conocían del todo, o incluso con algunos que no tomaban a bien su estilo de vida, y sobre todo en el caso de San Martín de Porres, que por un tema racial muchas veces fue vilipendiado, fue insultado, pero él daba cátedra de humanidad y cátedra de servicio a Dios, enfrentando ese mal con un supremo bien. Pues resulta que eso es lo que nos pueden enseñar, no a ser masoquistas, no a aguantar todo estoicamente, sino a donarnos a los demás en la medida de lo posible. Los que crean en Dios pueden hacerlo a la mayor gloria del Padre Celestial, y los que no crean en Él pueden hacerlo de acuerdo a estos cánones que ahora nos ponen pues las actuales ideologías, ¿no? Puede enfocarse desde el punto de vista de la fraternidad humana, porque todos tenemos una dignidad humana inherente, ya que todos somos de la misma especie, todos somos seres humanos, y por ese mismo hecho ya tenemos una dignidad humana, aunque parezca redundante, pero eso es, y así se maneja desde los derechos humanos, que son una magnífica herramienta con la que contamos ahora, que no existía, por ejemplo, en el siglo XVI o XVII. Pues bien, de aquí podemos nosotros tomarlo, ya sea por la vía religiosa o por la vía más secularista, motivos para hacer el bien a los demás. Y esto no implica necesariamente o meterse en una ONG o meterse en algún grupo de ayuda con más o menos fotografías, sino desde lo propio, desde lo interior, desde nuestra propia humildad, ayudar a aquel pariente que quizá no está en buenas condiciones. Si podemos darle un trabajo a alguien que sabemos que lo merece, lo necesita y lo va a hacer bien, pues darle. Quizás si vemos una persona menesterosa en la calle, en algunos casos darle algo de dinero, un pan, o quizá también enseñarle a pescar.
en lugar de entregarle el pescado? ¿Por qué no? Todos esos actos o el simple hecho de escuchar a alguien que lo necesita, a alguien que es presa de ese terrible cáncer de la actualidad como es la soledad, ya abona a un mundo mejor. Podemos estar haciéndole un bien a esa persona que puede significar la diferencia entre su continuidad en la vida o el no estar aquí con nosotros. No sabemos cuáles son los tormentos, las dudas que puede tener ese ser humano que tenemos delante. Estos son los grandes, los grandes hechos, las grandes reflexiones y enseñanzas que estos y otros seres humanos, hayan sido religiosos o no, hayan sido cristianos, católicos o no, nos dejan para poder hacer un mundo mejor a día de hoy, en 2023 y en todos los años que vengan por delante. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. La música de los enigmas también suena en Misterios al Anochecer.